En esta tarde. Vaya más rápido a la palabra del Señor en estos momentos. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 5, versículos 37 al 39. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Lucas capítulo 5, versículos 37 al 39. Gloria a Jesús. Y Dios siempre confirma todas las cosas. Dios siempre es fiel a su palabra. Y pues estamos aquí, aleluya, en esta tarde para glorificar el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por este día, esta oportunidad. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Amén, gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Amén. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Aleluya, vamos a darle gracias al Señor en estos momentos, vamos a bendecir su nombre y vamos a en esta tarde estar como vaso, como recipiente, esperando lo que Dios nos tiene para nosotros. Oremos. Padre, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por este momento, por esta oportunidad, por este día, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por Cristo, te damos gracias por esta iglesia, por cada miembro, cada visita, Señor, cada familia. Te pedimos que los continúes bendiciendo, Señor, y cada uno de nosotros, Señor, en este día podamos, Señor, recibir la palabra, Dios mío, que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Como título en esta tarde se titula Preparando el vaso. Dígale a su vecino, dígale, tú eres un vaso. Tú eres un vaso, aleluya. Y después de la comunicarle, hablaba con un hermano, con una hermana, y terminando la conversación, ella dijo, pero somos vasos. Ella trajo ese detalle y yo dije, wow, Dios es bueno, Dios es poderoso, porque Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe los tiempos que vivimos. Y mientras esta semana ahora que pasó en el trabajo, allí trabajando, meditando con el Señor me habló a mi vida y vino estas palabras a mi mente, a mi corazón: vino nuevo. Vinieron estas palabras a mi espíritu: vino nuevo. Y yo miraba así para el lado, y escuchando la música, pero era en inglés, y esas palabras resonaron en mi espíritu, que me dijo Dios: vino nuevo. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta tarde vamos a hablar sobre no el vino que se compran en las tiendas. No estamos promoviendo tomar vino tampoco, sino vamos a ver el significado de todo esto, porque hay algo importante. Siempre que estudiamos y hablamos la palabra del Señor, hay algo espiritual, hay una regla, hay algo que Dios nos quiere que nos apliquemos. Gloria al Señor. Y en esta tarde, cuando comenzamos en el versículo 33, que vienen los fariseos, vienen los saduceos, vienen los religiosos a hablar con el maestro, gloria a Jesús, y le comienzan, en el versículo 33, comienzan hablando sobre la pregunta del ayuno, y le dicen, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Entonces, muchas veces nos encontramos con personas como estos religiosos que vienen hacia nosotros y nos hacen preguntas, y hay preguntas legítimas, pero también hay preguntas como estos hombres, preguntas contradictorias, preguntas que tienen un propósito diferente, con el cual a lo mejor esta persona estaba a lo mejor buscando una respuesta. Estos hombres, estos religiosos vienen a donde Jesús, conociendo todas las cosas, y Jesús le pregunta de esta forma. Él le dijo, ¿podéis acaso hacer los que están de bodas
ayunen entre tanto que el esposo está con ellos. ¿Podrá estar el novio, el esposo y la esposa en ayunas cuando se acaban de casar? Imposible. Entonces hay una celebración cuando el esposo y la esposa se unen, ¿verdad que sí? Todos los que nos hemos casado, ese día hacemos una gran fiesta. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ver por qué Jesús le dice esto a estos hombres. Porque el versículo 35 nos dice: mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Jesús hablando que el esposo sería quitado, hablando de su persona, que él iba a morir en la cruz del Calvario, entonces tendrían que ayunar. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, dijo: yo me voy, pero les envío el Consolador. Y siempre hablamos del Espíritu Santo. Siempre que nos paramos a predicar es hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Señor. Le dice: yo me voy, pero les envío el Consolador. Y la Biblia nos enseña que cuando Jesús habla con ellos y le dice sobre que Él se iba, se entristecieron. Yo meditaba en esto porque si usted ha apreciado a alguien por muchos años y ama a esa persona, cuando esa persona se va a otro país o a otro estado o a un parte de este mundo, nos vamos a entristecer. Los discípulos, Jesús le dice: porque le digo que me voy, se entristecen, pero ellos estaban caminando no con cualquier otra persona, estaban caminando con Dios encarnado, estaban caminando con Jesús mismo. Habían visto los milagros, habían visto los prodigios, habían visto las señales que Jesús había hecho. Ellos estaban caminando, imagínese usted en estos momentos, Dios mismo caminando mano a mano con estos hombres. ¿Cómo no se van a entristecer cuando le dice: yo me tengo que ir? ¿Cómo no nos vamos a entristecer? Entonces vemos que estos hombres estaban entristecidos, pero Él le dijo: pero no los voy a dejar solo, les voy a enviar el Consolador. Aleluya, porque es necesario que yo me vaya. Entonces no lo entendían en esos momentos, pero después como que entendieron, porque había la necesidad que ellos entendieran que Él se iba, pero iba a dejar a alguien igualito que Él, no solamente ahora caminando a su lado físicamente, pero ahora iba a habitar adentro de ellos, adentro de nosotros, que iba a caminar con ellos también. Qué regalo tan lindo, ¿verdad que sí? Qué regalo tan hermoso que Jesús le dice: yo me voy, pero esto no termina aquí. Yo me voy, pero nos vamos a ver pronto. Yo me voy, pero mientras nos veamos cara a cara, yo les voy a enviar el Consolador. Jesús sabía la necesidad, Jesús conocía la importancia, la necesidad que había en cada creyente, no solamente en los discípulos, sino en nosotros también, que habitara Dios mismo a través de su Espíritu en nosotros. ¿Se ha imaginado algún día? A veces pensamos cómo caminábamos antes en este mundo, cómo usted y yo podíamos navegar en este mundo de maldad, de pecado, cuando no teníamos a Cristo. Era bien difícil, era frustrante, era muy, muy duro, muy difícil. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, le dice a estos discípulos, a los fariseos, le dice a los saduceos, le dice: ¿cómo van a estar ellos en ayunas si yo estoy con ellos? ¿Cómo ellos no tienen ahora necesidad de orar de ayunar? En tal sentido, porque yo estoy caminando con ellos, yo les estoy enseñando, pero va a llegar un momento donde van a tener que ayunar. Le estará hablando Dios a alguien esta tarde que hace tiempo que no ayuna, hace tiempo que no se va solas con el Padre, que no está buscando la presencia del Espíritu Santo. Dios te dice en esta tarde: tienes que orar y tienes que ayunar. Hay que sacar tiempo para hacer todas estas cosas porque son importantes en nuestro caminario vivir. Los fariseos, aleluya, eran una secta de sostén al judaísmo durante el principio de la dominación romana. Quiero hablar un poquito para que entiendan por qué estos hombres venían a hablar con el maestro. Dice: el pueblo judío en general consideraba a los fariseos como la orden más importante por su piedad y etcétera. Defendían la ley, creían en la vida eterna, aceptaban la existencia de los ángeles y los demonios. Todo esto va a ir a colación en un momento y lo vamos a entender por qué. Al contrario, los saduceos
para muchos, más que un partido o una secta, constituían un partido de la clase aristocrática, que era económicamente muy poderosa. Su origen data aproximadamente la misma época de los fariseos. Solo reconocían los primeros 5 libros del Pentateuco. No creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, ni demonios, y controlaban gran parte del Sanedrín. ¿Por qué estoy hablando de estos grupos? Porque Jesús tenía que confrontar estos religiosos. Tenía que confrontar el estilo de vida de estas personas. Miren, los religiosos en aquel tiempo, los religiosos tenían muchas reglas que no satisfacían el alma. Los religiosos en aquel tiempo, ellos vivían para que su ego fuera exaltado, vivían para que ellos fueran mirados por las otras personas, hacían muchas dádivas, muchas obras, hacían tantas cosas. Y cuando llegan a donde el maestro a preguntarle esta pregunta sobre el ayuno, Jesús, ya conociendo su corazón, sus pensamientos, Jesús los confronta. Jesús llega y los confronta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era el único que podía confrontarlos. Porque cuando ellos escucharon que Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, esto chocaba en sus corazones. Porque eso es lo que hace la religiosidad, pone cargas en los hombres, pone cargas que ellos mismos no pueden llevar. Entonces Jesús, cuando hablaba y predicaba, esto le chocaba en sus corazones, en su espíritu, porque Jesús sanaba en el día de reposo. Cuando Jesús decía, yo no solamente tengo el poder para sanar, sino para también perdonar. Entonces Jesús confrontaba a estos hombres y le dijo, ¿cómo ellos van a estar en ayuno? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Escuche bien. Mire, tenían tradiciones antiguas que Jesús vino para desbaratar esas religiones antiguas. Estos grupos se creían muy justos, se creían sabios, se creían muy honrados, muy calificados. ¿No he conocido gente que se cree muy calificados? Que se creen que por sus títulos pues pueden lograr tales cosas. A lo mejor sí, pero Jesús vino a desbaratar con todas esas esquemas. Vino a desbaratar todos esos pensamientos. Porque aún en la misma iglesia pensamos que porque tenemos ciertos títulos o ciertas cosas, pues tenemos la autoridad que Dios ya nos ha dado, pero si Dios no nos ha abierto puertas no podemos entrar. Aleluya. Entonces podemos muchas veces pensar que porque sabemos ciertas cosas podemos lograr hacer lo que aquel hermano está haciendo, y podemos pensar, yo lo puedo hacer mejor que el hermano. Pero si Dios no te ha abierto la puerta o te ha dado la luz verde, no te lances a hacer lo que Dios no te ha puesto a hacer. Entonces los fariseos se sentían calificados, se sentían que lo podían hacer todo, y cuando son confrontados con la palabra del Señor, cuando son confrontados con Cristo, cuando son confrontados con la verdad que liberta, ahí Jesús vio la actitud de estos hombres. Y ahora entramos a lo que es el mensaje en estos momentos. Cuando Jesús ve la actitud de estos hombres, lo vio como un vino viejo. Lo vio como un vino rancio. ¿Usted ha bebido algo rancio que tiene un sabor que no apetece, un sabor amargo? Jesús vio lo que estaba pasando allí, la actitud de estos hombres, como un vino viejo, rancio, y Jesús dijo, esto no se va a mezclar con el vino nuevo. En esta tarde Jesús dijo, vamos a romper con todas estas barreras, con todos estos pensamientos, con todas estas ideas. Vamos a terminar, porque lo que va a venir detrás de eso es mayor. Y mire, Jesús dijo, cuando Jesús estaba celebrando con sus discípulos, Jesús estaba celebrando el vino nuevo. Jesús estaba celebrando la gracia, el amor, la misericordia, la salvación, el perdón, porque Jesús vino como un vino nuevo. Jesús vino a libertar a los que estaban cautivos. Jesús vino a libertar al que estaba oprimido, al que estaba enfermo, vino a sanarlo.
La Biblia dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Cuando Jesús comienza a hablar y a predicar el evangelio del cielo, estos hombres no podían entender lo que estaba pasando. Señor, amén. Amén, aleluya. Por eso Jesús le dice, por eso el Señor le dice, no podemos poner. En los otros versículos le dijo en el 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace de esa forma, si lo hace así, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Qué nos está diciendo Jesús en su palabra en estos momentos? Que no podemos ligar las cosas celestiales con las cosas del mundo. Oh, alaba al Señor. Que no podemos, hermanos, vivir en dos aguas. Que no podemos amar a Dios y amar a la riqueza. Jesús dijo, esa era la mentalidad de estos hombres religiosos. Y le dijo, amaráis a Dios sobre todas las cosas, pero no podéis amar a Dios y a la riqueza, porque amaráis al uno y aborrecerás al otro. Entonces no podemos nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, vivir de tal forma que pensamos o atentamos a ligar lo celestial con lo del mundo. ¿Sabe que hay personas que viven de esa forma? Hay iglesias aún que operan de esa forma, que tratan de ligar el mundo y tratan como de coserlo junto, como explicaba Jesús en esa parábola. No podemos poner, hermano, cortar un pedazo de un traje nuevo, de una ropa nueva y tratar de ponérsela a la vieja, porque lo que vamos a hacer es echar a perder el nuevo y el viejo también. Estamos entendiendo en esta tarde que a veces pensamos que si probamos un poquito del mundo, pero doy mis tiempos y voy a la iglesia, como que esto cubre lo que estoy haciendo. No, eso son obras. Eso son obras. Pero cuando entendemos que el Dios que le servimos es un Dios santo, que es un Dios recto, que es un Dios justo, que es un Dios que nos pesa, ¿verdad que sí? Solo Él nos puede pesar. Aleluya. Entonces, cuando entendemos eso, nuestra mente no puede cabalgar en las cosas del mundo, o aún mirar o aún probar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús estaba diciendo, si hacemos esto, somos vasijas, somos odres viejos. Somos odres viejos, hermano, y Dios no quiere odres viejos. Él no puede echarle vino nuevo a esos odres viejos, porque no vamos a poder resistir. ¿Sabe que hay un proceso muy importante en los odres? ¿Sabe que? Y voy a hablarles un minuto, pero hay un proceso muy importante, que es el proceso de curtir. Quiero leerle esto un momentito para que veamos por qué Jesús está hablando claramente que no podemos mezclar esas cosas. El odre o el vaso había que prepararlo. Número uno, se mataba el animal, se degollaba. ¿Sabe que por nosotros alguien murió? ¿Sabe que por nosotros, la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y allí enmudeció, no abrió su boca, hermano? Por nosotros se pagó un precio muy grande. Por nosotros hubo derramamiento de sangre, hubo dolor, hubo un dolor, hermanos, que nunca imaginaremos el precio que fue pagado en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Hay un cántico en inglés que dice que nunca sabremos el precio, nunca sabremos el costo de nuestra salvación, nunca entenderemos el dolor que sufrió Jesús, no solamente en la cruz, pero antes de llegar a la cruz. El dolor fue tanto que en el Getsemaní dice que era tanto, hermano, el dolor que él sentía, que allí gotas de sangre, sudor, hermano, salieron de él. Esto fue literalmente. Entonces, por nosotros se pagó un precio muy grande para que nosotros estemos tratando de ligar lo viejo con lo nuevo. Para que nosotros pensemos que podamos ligar lo santo con lo inmundo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 que ¿qué comunión hay entre Cristo y los demonios? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay comunión ninguna en lo santo de Dios con lo inmundo del mundo. Y a veces tratamos, aleluya, en nuestra mente
En nuestra lógica tratamos de justificar muchas cosas que hacemos o hemos hecho o pensamos hacer, escucha bien, sabiendo que a Dios no le agrada y que no hay comunión alguna. La Biblia nos enseña, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo nosotros pensamos viviendo en esta tierra, sirviéndole a Dios con un pie en el mundo y uno en la iglesia? Creemos que vamos a caminar en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Jamás andaremos de esa forma. Número uno, mire, el odre. Hay un animal que es matado, que es degollado. Número dos, se procedía a retirar cuidadosamente la piel, de modo que no fuese preciso abrir en canal. Tenía que ser precisamente. Número tres, se curtía la piel. Se curtía la piel. Tratar la piel, esto es lo que es. Esto es curtir. Curtir es tratar la piel de un animal con diversos procedimientos y sustancias para hacerla flexible y para que no se descomponga y de este modo dejarla lista para su uso. ¿Usted escuchó bien? Usted ve el proceso y vamos a hablar de eso. Se requería un proceso importante, más completo de curtido en los odres utilizados para aceite y vino. Mire, había un proceso que se hacía si el odre iba a contener mantequilla, leche, agua. Había un proceso de curtir. Pero escuche bien, el proceso era más profundo, el proceso era más completo, era más en profundidad cuando lo que iban a hacer con estos odres era almacenar aceite o vino. ¿Qué usted cree que es lo que nosotros estamos guardando dentro de nosotros? Usted es un recipiente, usted es el vaso, y este vaso, mire, la Biblia nos enseña en el versículo 38 que no podemos echar vino nuevo en odres viejos porque se desparraman, se rompen. ¿Por qué? Porque hay un proceso de fermentación en el vino cuando se echa en ese odre, y ese odre los dos se conservan porque se estira. Hay una elasticidad en ese cuero y llega a su maximidad cuando el vino y el odre son limpios, son curtidos. Ahí han hecho un proceso para que pueda ese vaso retener ese vino. Aleluya, no sé si me está entendiendo. Al igual también nosotros tenemos que ser pasados por un proceso para que en el momento dado, cuando el Espíritu Santo de Dios ya sepa que estamos preparados, ahora Él echa ese vino nuevo, ese aceite, esa unción fresca, y el uno y el otro se van a poder conservar. Oh, hermano, yo quiero que usted entienda esto en esta tarde. Mire, y nunca se va a poder echar vino nuevo en odres viejos. Nunca se va a poder echar vino nuevo en odres viejos porque se va a romper. Mire, es como que si usted no está listo para recibir esa bendición, Dios se la puede estar dando en sus manos, pero como no está preparado, no está listo, el vaso no está listo para recibir esa bendición, la va a tener ahí al frente suya y no va a poder ver. No va a poder palpar, no va a poder ver en esos momentos en el Espíritu, porque el vaso no está preparado. Dios nos quiere preparar porque hay un vino fresco que viene, que está descendiendo de los cielos, hermanos, para cada uno de nosotros, porque la obra no ha terminado con nosotros. Lo que Dios comenzó con nosotros, hermano, yo puedo decirle que en un tiempo yo decía, Señor, cuando tú digas, y hablaba yo con el Señor, y ahora me siento como que, no porque estoy predicando, escuche bien, ahora me siento como que el Señor me está preparando para otras cosas nuevas, diferentes, poderosas. No sé si usted se ve de esa forma en el Señor. No tiene que ver nada con el micrófono. Se lo digo honestamente.
Pero el Señor me decía, vino nuevo, hay un vino nuevo que quiero derramar sobre toda mi iglesia, sobre aquellas personas que todavía creen que Dios terminó con ellos, sobre aquellas personas que piensan que por su pecado yo no puedo hacer aún más y se arrepienten, aquellas personas que piensan que llegaron a su límite y que ya no hay más para ustedes. Quiero decirte que Dios todavía tiene un vino fresco, pero el odre tiene que estar limpio, el recipiente, el vaso tiene que limpiarse. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que limpiarnos, que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y el temor del Señor. Entonces no nos limpiamos por limpiarnos, nos limpiamos porque Dios nos llama a limpiarnos, pero nos dice en qué áreas tenemos que limpiarnos. A veces pensamos que tenemos que limpiarnos en estas áreas, pero que estas pues no tanto. Y pensamos pues que si me limpio en esta área, dejo que el Espíritu Santo me limpie en esta área, pues aquí con esa bregamos el año que viene. No, ahora es que Dios quiere que nosotros nos dejemos limpiar por Él. ¿Sabe qué? Hay un proceso, tenemos que pasar por ese proceso. Y yo quiero hablar un poco en esta tarde, si me dejan hablar de proceso, porque todos tenemos que pasar por procesos para nosotros entender que es Dios mismo quien nos está perfeccionando, es Dios mismo quien nos está limpiando. ¿Sabe que las impurezas, aleluya, cuando el alfarero está trabajando con ese barro, hay momentos que ese alfarero tiene que utilizar ciertas utensilios, herramientas para sacar las impurezas? De esa misma forma, Dios tiene que usar ciertas formas para limpiarnos a nosotros, en otras palabras, pasarnos por procesos en nuestra vida, para que nosotros podamos despejarnos de aquellas cosas que nos están haciendo el mundo, aquellas cosas que a lo mejor nos están haciendo difícil que nosotros nos santifiquemos para el Señor. Amén. Mire, la Biblia nos enseña, y quiero hablar de 3 personas en esta tarde, 3 personas que tuvieron que pasar por un proceso. 3 personas que vamos a ver el proceso y vamos a ver cómo fueron limpiados y vamos a ver el final de estos hombres en la Biblia. Mire, algo que el Espíritu Santo me llevó a esta escritura, y cuando yo la leí, verdaderamente que fue como la primera vez que la leí. La he leído miles de veces y fue como la primera vez que leí esta escritura. Ese es el poder de la palabra del Señor, que en los momentos que te sientes cabizbajo, caído, te sientas como que todo está pronto a caer, te sientes pronto a rendirse, cuando abres la palabra del Señor, la ves y esa palabra viene y te abraza, es como un vaso de agua, es como alimento, es el mismo Espíritu Santo hablándonos cara a cara en esos momentos a través de la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos a San Juan capítulo 13 y versículo 7. Juan 13:7. Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús va a lavarle los pies a sus discípulos. Escuche bien. Y esto es algo hermoso, lo hemos hecho aquí anterior. Y creo que un día, no muy lejano, hablaré con el pastor para hacer un lavamiento de pies. No solamente se muestra la humildad, pero a través de ese lavamiento de pies vienen sanidades, vienen liberaciones. Y Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo: tengo que lavar sus pies. Y aquí en este versículo está hablando con Pedro. Y la persona de Pedro es muy interesante. Se habla mucho de Pablo, pero Pedro es un carácter, una persona que me fascina Pedro, porque Pedro, yo puedo ver mi vida en Pedro, nos podemos relacionar con Pedro, porque Pedro era una persona impulsiva, era colérico, tenía un carácter, pero también esas personas las necesitamos en el reino de Dios. Alabado que está tal. Esas personas las necesitamos en el pueblo de Dios, porque lo que a lo mejor tú no puedes hacer porque eres flemático, porque eres sanguinario, el colérico lo hace por ti y por muchas personas. Porque Dios le ha dado esa fuerza, le ha dado ese carácter para poder pararse y hacer y decir cosas que a lo mejor tú no te atreves a hacer. Pedro era esa persona. Y vemos en Pedro, yo me veo en Pedro en muchas cosas. Y cuando Jesús llega a Pedro le dice esto:
Acuérdese que es preparando el vaso. Jesús le dijo en el 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Tú me lavas los pies. Cuando leo esto, pienso en la actitud que a veces nosotros tenemos hacia el Señor. En una actitud como, tú vas a hacer esto, que tú me vas a usar a mí, que yo voy a ser un pastor, que yo voy a ser que voy a ser un evangelista, un profeta, un maestro de la palabra, que yo, Señor, que yo voy a ir a las naciones. Y cuestionamos a Dios. Creemos que Dios no puede hacerlo con nosotros. A lo mejor por lo que te pasó en el pasado, en tu niñez, en tu juventud, por lo que te hicieron. A lo mejor crees que no puedes porque por la ofensa que te hicieron, a lo mejor lo que tú hiciste a alguien, por lo bajo que a lo mejor te bajaste, o por el pecado. El pecado te llevó a hacer cosas que nunca imaginabas hacer, y cuestionamos a Dios. Pedro le dijo, que tú me vas a lavar los pies a mí, pero vamos a seguir leyendo. Señor, tú me lavas los pies. Mire lo que Jesús le responde a Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Estoy hablando de un proceso que el vaso, el odre tiene que pasar. Y hay cosas que hasta el día de hoy, mire, escuche bien, hay cosas que hasta el día de hoy tú todavía no has comprendido lo que Dios hizo en aquel momento preciso. Hay cosas que hasta el día de hoy no entiendes por qué aquello sucedió. Hay cosas que no vamos a entender a lo mejor en esta vida lo que está sucediendo, pero no está en nosotros entender. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. Lo que yo hago tú no lo vas a entender. No te preocupes, pero mire, Jesús, conociendo quién iba a ser Pedro, le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Hay cosas que ahora en este instante usted no las comprende. Hay cosas que le han pasado de enero 1 hasta ahora que usted no entiende por qué pasaron, pero y hablamos con Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo sé que tú piensas que yo te voy a lavar los pies, pero porque Pedro sabía que él estaba diciendo que le iba a lavar los pies. Cristo, el Salvador del mundo, Dios encarnado, le estaba diciendo a este hombre, yo te voy a lavar los pies. Tengo que lavarte los pies, Pedro, porque si no lo haces, si ahora no lo haces, Pedro, si no me dejas lavar los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Cuando Jesús le dice eso a Pedro, entonces Pedro entiende y dice, Señor, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. En otras palabras, no me laves solamente los pies, porque él quería tener parte con él en el cielo. Como les dije al principio, era una relación que Pedro tenía con Jesucristo en la tierra cuando Jesús caminaba. Era una relación tan especial, una relación tan única, una relación tan poderosa, que él dijo, ¿cómo no va a ser? Señor, lávame no solamente los pies, las manos, la cabeza, límpiame completo si es posible, porque yo quiero continuar esta relación después de este mundo. ¿Sabe que este mundo va a terminar pronto? Después de este mundo, él le dijo, yo quiero seguir, estar en tu reino. Cuando todo se termine, yo quiero estar contigo, verte cara a cara. Aleluya. Este versículo hizo un hueco en mi espíritu, porque hasta el día de hoy puedo decirle que hay cosas que me han pasado que todavía yo no entiendo. Hay cosas que me han sucedido a mí como persona que hasta el día de hoy no entiendo, y a lo mejor nunca voy a entender, y tampoco he cuestionado al Señor. Pero por eso, cuando leí este versículo, pude entender lo que me ha acontecido, lo que me va a acontecer en el futuro. No lo voy a entender, pero yo sé que es un proceso, y es Dios limpiando este vaso que soy yo, porque Dios quiere hacer cosas grandes a través de mi vida, a través de su vida, de su familia, de sus hijos. Y este vaso tiene que ser limpio. Pedro, mire que si Dios tenía un propósito con Pedro, que a Pedro mismo, en sus impulsos,
Pedro fue aquel hombre que negó al maestro. Escuche bien, porque a veces pensamos que Dios lo podrá hacer conmigo. Pedro negó al maestro. No una vez, no dos veces, 3 veces negó al maestro. Pedro fue aquel hombre que cuando iban a arrestar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Pedro fue aquel hombre que fue impulsivo, aquel hombre que tenía una actitud que muchos de nosotros a lo mejor no podíamos estar alrededor de Pedro. Pedro era aquel hombre que Dios lo estaba procesando. Dios lo estaba, a través de todas estos momentos difíciles, Dios lo estaba preparando para algo glorioso. Aunque Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Aleluya. Pedro, ¿tú me amas? Mire, este hombre que cuestionó al Padre, este hombre que cuestionó a Jesús, que se le iba a lavar los pies, este hombre que le falló a Jesús, lo negó 3 veces. ¿Quién sabe las otras cosas que hizo Pedro? Pero Dios, sabiendo el propósito que tenía con Pedro, no viendo sus faltas, escuche bien, Dios, mira, Dios cuando venimos a Él no ve la falta, Él no ve lo malo que hicimos, Él lo que ve es la sangre de Cristo sobre nosotros, Él lo que ve es potencial, Él lo que ve es propósito, Él lo que ve es que tú puedes hacerlo, porque Él pagó el precio por ti y por mí. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y mire, Jesús le dijo a Pedro estas palabras: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Yo te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro vino a ser una columna muy fuerte en la iglesia primitiva. ¿A quién estaba predicando cuando bajó el Espíritu Santo? No escogió a Natanael, no escogió a Felipe, él no escogió a Bartolomé, escogió a Pedro, aquel que lo negó, aquel que le falló, aquel que hizo muchas cosas, porque estaba preparando el vaso, estaba procesando la vida de este hombre, porque él sabía que lo que venía era grande sobre la vida de Pedro. Él sabía que él era la única persona capaz para llevar aquella labor en el aposento. Cuando el poder de Dios bajó allá, él sabía que era la única persona, el vaso que él escogió para poder hacer aquella tarea. A veces queremos la unción de un hermano, la unción del otro hermano, y queremos hacer cosas como otros hermanos y los admiramos, hermano. Nunca desee la unción de ese hermano. Dios tiene una unción para usted. Dios tiene algo especial para usted. Dios tiene algo que ya separó, hermano, de antemano, de antes de la creación del mundo. Dios lo separó y dijo: esta persona va a hacer esto porque yo voy a poner en ello, y a través de lo que esa persona haga va a traer gloria al nombre del Señor. A veces pensamos que si no tengo un micrófono o una guitarra, o no me están viendo, Dios le da a cada persona conforme a esa persona. Y sabe que Dios se glorifica. En el cielo van a haber sorpresas. Y creo que van a ser muy buenas. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Porque hay personas que hacen y trabajan para el Señor, y ellos piensan que esto es solamente limpiando, solamente una agüita al hermano. Mire, Jesús dijo: aquellos que le den un vasito de agua al que lo necesite, ese va a tener parte conmigo. Y van a haber sorpresas en los cielos, porque van a haber recompensas tan grandes para aquellas personas que lo hacen de corazón, por supuesto, pero que lo hacen no importando lo que hace el otro hermano y no viendo lo que hace la otra persona, sino que lo hacen para el Padre. Y cuando esas personas lleguen al cielo, se van a quedar tan asombrados: Señor, todo esto es para mí. Porque no importa lo que tú hagas para Dios, ya Dios te separó. Pedro fue una persona, una columna clave en aquel avivamiento donde este hombre separó 3,000 personas en el primer mensaje fueron salvos. Aleluya. Si vamos a hablar de un cambio de 360, este fue, pero no sin
el poder del Espíritu Santo. Él podía llegar y lograr aquellas metas que Dios tenía para él, y por supuesto Dios tenía todo en su momento. ¿Sabe que Dios prepara el vaso y lo lleva poco a poco hasta que ese vaso llegue al lugar que tiene que estar? Y cuando esa persona, cuando digo vaso es persona, cuando esa persona llega al lugar exacto, preciso que Dios lo tiene para que llegue, allí Dios comienza a derramar vino nuevo. Comienza a derramar vino nuevo. Ese vino es la presencia del Espíritu Santo. Ese vino nuevo es la sabiduría que Dios, que viene de arriba de lo alto, y te va a dar. Mira, Dios nos va a capacitar. Escucha bien, iglesia, Dios te va a capacitar cada paso de tu vida, pero cuando llegues al lugar que Dios te está preparando para que llegues, tú vas a sentir que Dios te está desde los cielos derramando esa unción sobre tu vida. Tú vas a sentir que Dios está depositando un vino fresco. ¿Sabes que cuando viene el vino fresco, los pensamientos negativos se van a ir? Cómo pensábamos de personas o de sistemas se van a ir, te van a tener que huir, porque los religiosos así era que pensaban. Ellos pensaban que esto se hacía de esta forma, y si te salías de la línea, estabas en pecado, estabas blasfemando el nombre del Señor, estabas haciendo cosas malas. Pero no, cuando el vino fresco llega al hombre y a la mujer, al joven también, escuchen joven, escuchen niños también. ¿Sabes qué, niño? Dios te está preparando. Ahora mismo, en tu temprana edad, Dios te está preparando. ¿Sabes que en temprana edad me pongo yo muchas veces y me traslado a aquel tiempo y digo, Dios me estaba preparando? Dios comenzó aquella preparación desde mi niñez, con las enseñanzas que nos daba, la instrucción, lo lindo que vi, lo malo que vi, todas las cosas. Era una formación. Dios continuaba preparando mi vida desde mi niñez hasta mi juventud, hasta el día de hoy. Dios sigue preparando mi vida. Entonces vemos a Pedro, este hombre que fue tan impulsivo, un hombre que hizo tantas cosas que nosotros a veces cogemos a Pedro y hasta le damos. Pero hacen falta Pedros en la iglesia. ¿Oh sí? Hace falta gente de esa calibre en la iglesia, porque esa gente motiva a las otras personas. Esa gente echan hacia adelante el trabajo del Señor. Esa gente son atrevidas, esa gente están dispuestas a hacer, no importando lo que suceda, están dispuestas. Necesitamos Pedros dentro del reino del Señor. Mire, la Biblia me llevó a otro personaje muy importante. Estamos hablando de preparando el vaso. Estamos aquí en esta tarde y Dios está preparando su vaso en estos momentos. Dios quiere preparar el vaso porque lo que viene. Mire, me encontré con unos pastores. Vinieron a mi casa el día jueves. Y allí nos sentamos a cenar. Después de cenar nos sentamos a hablar y estuvimos hablando para que usted vea que lo que viene es grande sobre esta iglesia, sobre la tierra completa. Pero yo estoy hablando de mi iglesia, de la iglesia donde estamos viniendo, de esta congregación, de su familia, de sus hijos. Y estuvimos hablando, y en el tiempo que hablamos, Dios confirmó tantas cosas. Dios confirmó tantas cosas, que una de ellas fue el mensaje que yo prediqué aquí para la gloria del Señor el día de Año Nuevo, que le prediqué a la iglesia que el tema de este año era marchando. Fue confirmado aquella noche, ¿verdad, Marisa? Fue confirmado, no solamente palabra por palabra, versículo por versículo, fue confirmado aquel día. Para que usted y yo entendamos que lo que viene es grande, lo que viene es real, es verdadero, iglesia. Tenemos que ya palparlo en el Espíritu, que la lluvia que viene, la gloria que viene, lo que viene, ese vino nuevo que viene de parte de Dios es real, va a pasar, va a acontecer, pero tenemos que vivir una vida en santidad, una vida de separación del mundo, una vida limpia, libre de pecado. No deje que el pecado se apodere de su vida. Colosenses nos dice de esta forma: despojaos del viejo hombre
y revestidos del nuevo creado según Dios. Tenemos que despojarnos del hombre viejo. Tenemos que, cuando el hombre viejo quiera levantarse o quiera actuar como antes, tenemos que llevarlo a sujeción al Espíritu Santo. Pero tenemos que despojarnos de las ideas que teníamos antes cuando vivíamos en el mundo, cuando vivíamos sin el Señor. No traiga esas ideas ahora cuando usted está en Cristo con su familia. Tenemos que dejar tantas cosas, hermanos, que no edifican. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Escuche bien, porque a veces pensamos que porque tenemos libre albedrío podemos hacer. Dios nos dice aún en su palabra que no usemos esta libertad como para ocasión en la carne. Tenemos libertad, pero Jesús dijo, a través del apóstol dijo: son libres, pero no usemos esta libertad para pecar, para aprovecharnos de cualquier persona, de cualquier momento. No podemos vivir esta vida cristiana con la mentalidad que puedo hacer unas cosas porque todo me es lícito. Tenemos que vivir la vida cristiana sabiendo que este vaso es templo del Espíritu Santo. Tener en nuestra mente, en nuestro corazón, día tras día, que este cuerpo no es de nosotros, dice la Biblia. Fuimos comprados, dice Romanos, aleluya, dice Corintios, a precio de sangre. Entonces este cuerpo, este vaso, este recipiente es templo del Espíritu Santo. Bendito eres, Padre. Dios quiere bendecir su iglesia. Dios quiere bendecir tu vida. En cualquier área que tú puedas estar en estos momentos teniendo dificultad, Dios quiere bendecir y arreglar esa parte de tu vida. Odres nuevos, vino nuevos en odres nuevos. Quiero hablar de otro carácter rápidamente. La Biblia nos habla de un joven José. Si alguien pasó por la seca y la meca, como decimos en Puerto Rico, si alguien pasó por tiempos difíciles, fue este joven. Este joven fue procesado. Este joven pasó por tiempos difíciles. Este joven pasó por momentos que aún su familia lo odiaba. Su familia no lo quería ver. Su familia lo envidiaban a muerte. Mire que se lo envidiaban, que allá lo metieron en una cisterna. No lo querían ver. Lo querían ver muerto. No lo querían pero cuando Dios tiene un propósito, hay que hacer aquí un paréntesis. No lo querían matar, pero cuando Dios tiene propósito, Dios manda a quien tiene que mandar para que tu vida sea rescatada, porque el propósito de Dios, dice la Biblia: tú cumplirás tu propósito en mí. No desampares la obra de tus manos, tu misericordia es para siempre. Yo no sé cuántos se gozan por eso. Yo me gozo porque yo estaba como José, estaba en la cisterna, en el pozo de la desesperación, pero Jehová extendió su mano y me sacó y me dijo: yo no he terminado contigo. Aleluya. Lo querían matar, pero Dios tenía un propósito con este joven. Y este joven lo vendieron. Este joven llega a Egipto. Allá la esposa de Potifar lo acusa. El enemigo nos acusa muchas veces. A lo mejor no es algo que hiciste a alguien, pero espiritualmente tenemos un acusador que nos acusa. Y cuando vienen las acusaciones, como que eso trata de aplastar lo que Dios ya ha dicho de ti. Y de ti, de cada uno de nosotros. Cuando vienen las acusaciones del enemigo, esas cosas tratan de aplastar el propósito de Dios. Pero te digo hoy esta tarde que ninguna condenación, escucha bien, si tú estás en Cristo y tú estás bien delante del Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe que hay gente paralizada espiritualmente? No se atreven a mover hacia adelante porque están, luchando en su mente. Tienen batallas en sus mentes. Batallas en sus mentes que solamente el poder de Dios puede romper esas cadenas. Y la Biblia dice que José fue acusado, expuesto en la cárcel. Y allí en la cárcel, pero la Biblia dice: en todo esto Jehová estaba con él.
Qué lindo, ¿verdad que sí? Que aunque estemos pasando por siendo curtidos y aunque estemos siendo procesados a tal forma que pensamos que nos vamos a romper y pensamos que no vamos a terminar y pensamos que no vemos la luz al final del túnel y aunque pensemos que yo no sé si voy a llegar, es que tú no me entiendes, Dios te dice tú puedes, no te rindas. No te rindas en esta tarde, tú puedes llegar. Podemos llegar, iglesia. ¿Y sabe qué, José? En la cárcel, este hombre Dios le daba muchos sueños a este joven. Muchos sueños. Sueños proféticos, sueños que tenían significado, sueños poderosos. Y allá, la Biblia dice que Faraón se enojó con el copero y el panadero. Parece que se le quemó el pan al panadero y lo metió preso. No dice eso. Pero al copero que le ayudaba, la mano derecha, es el copero, el que probaba el vino antes de que el rey lo tomara, le hacía y ayudaba. Al copero y al panadero los mete presos. Se van para la cárcel. Me enojaron, hicieron algo y los metió presos a ellos. Y la Biblia nos enseña que ellos tuvieron unos sueños. No dormidos, tuvieron sueños. Y allí estaba José. Es que en medio de la circunstancia más difícil que tú puedas estar pasando, escúchame. En medio de la circunstancia más dura que nadie pueda entender, es que tú no me entiendes, es que tú no importa. Dios en esos momentos, en esa circunstancia, también tiene el poder para usarte para que tú veas la gloria del Padre. Dios va a hacer cosas que nunca pensaba que te iban a acontecer a ti para bien, pero es Dios dejándote saber, en medio de ese problema, de esa circunstancia, yo estoy contigo. La Biblia dice que Dios estaba con José y lo prosperaba. Es que esto no cabe en la mente nuestra. Es que las cosas que Dios hace no caben en nuestra mente. Por eso la mente religiosa tiene que irse para afuera. Hermano, no podemos pensar que Dios va a obrar como yo pienso, porque si pensamos que Dios va a obrar como yo pienso, entonces ya no es Dios. Es un Dios que yo me estoy formando, y si lo metemos en esa cajita, Él no puede hacer lo que quiere hacer con nosotros. Entonces la mente religiosa tiene que huir en este día, tiene que ser destruida. Esos pensamientos negativos tienen que ser rotos. La Biblia nos enseña que allí estaba el siervo del Señor, allí estaba José. José estaba allí. Yo creo que vayamos a Génesis 40, 14 y 15. Vamos a leer estos versículos que Él le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Vamos a leer el 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Él le está hablando aquí en estos momentos al copero. La Biblia dice en Génesis 40, 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Porque al panadero lo ahorcaron. Versículo 21 dice, el 22, más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado Jesús. Él está hablando al copero y le dice: mira, cuando yo te he dado la revelación, en otras palabras, te he ayudado, cuando salgas vas a ser restaurado, acuérdate de mí. Háblale, dale una palabra al faraón para que me saque de aquí, pero todavía no era el tiempo de Dios. ¿Cuántas personas hay en estos momentos, mire, ahora mismo, que dicen: ¿cuándo yo voy a salir de esta cárcel? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Llevo tiempo y sigo con lo mismo. Llevo haciendo el mismo pecado por tanto tiempo. ¿Cuándo iré a salir? Omar, es que tú no entiendes, tú no sabes. Pero mira, yo no sé, pero hay un Dios que conoce. Hay un Dios que sabe, y Dios no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Dios no te va a dar a ti algo que tú no vas a poder llevar. Dios es fiel. Dios es fiel.
Y dice que el copero se le olvidó, bendito. El copero ni se acordó de José y se le olvidó. Hermano, Dios tiene todo en su tiempo. Amén. Génesis 41:12, vamos allí. Dice, pasaron unos años y después el copero se acordó. Es que el tiempo de Dios es perfecto. Gracias. Si Dios te saca antes de tiempo, va a tener que meterte otra vez porque no estás listo, no estás lista para que Él te saque y puedas recibir la bendición y para que tú testifiques que Dios estuvo contigo. Amén. Entendemos, iglesia, que a veces no queremos pasar por esos procesos que nos cambian nuestra vida completa. Gracias, Padre. Mira, hay procesos, escuche bien, hay procesos que cambian nuestra forma hasta de vestir. Hay procesos que cambian nuestra forma de ahora leer la palabra. Hay procesos que cambian nuestra vida espiritual completamente. Lo que no hacíamos antes, después de ese proceso, quién sabe, Dios te está procesando para que cuando salgas de ese proceso veas ahora lo que Dios hizo por ti de una forma espectacular. ¿Me están entendiendo esta tarde, iglesia? Que hay cosas que, como le dijo Jesús a Pedro, es que lo que yo hago ahora no lo vas a entender. No lo vamos a entender, iglesia, pero quién sabe, Dios te está pasando por ese proceso para que cuando tú salgas, es que algo tiene que cambiar. Algo va a cambiar. Y la Biblia dice que se acordó el copero. Se acordó de aquel sueño que José le había revelado, le dio su significado y le dice, espérate que me acuerdo que allá había un muchacho. Y dice la Biblia, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Aconteció que él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. ¿Qué pasó después? Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Es que el tiempo de Dios es perfecto, iglesia. Amén. Es que cuando Dios tiene el momento preciso para nosotros, mire, hermano, lo vamos a abrazar de una forma increíble. Vamos a recibir ese momento que va a marcar nuestras vidas, no solamente en ese día, sino ese momento, los días que vivamos sobre la faz de la tierra, va a estar en nuestra mente, en nuestro corazón vivo, y vamos a entender, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que cuando nos digan otras cosas, usted personalmente va a decir, yo sé que mi Redentor vive y que pronto levantarme del polvo. Nadie nos va a tener que contar o decir, dije esto. Nosotros mismos vamos a decir y vamos a proclamar, yo sé que Dios es real. Yo sé que mi Redentor vive porque estaba muerto pero ahora vivo. Estuve en tiniebla pero ahora estoy en la luz. Estuve en una circunstancia difícil que nadie podía ayudarme, ni mi esposa, ni el pastor, ni los líderes. Pero el mismo Dios con su mano me sacó y estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces la Biblia nos dice que fue restaurado este hombre. Mira el propósito de Dios, iglesia. Y con esto termino. El propósito de Dios es tan lindo para con nosotros. Y lo que pasamos a veces se ve tan difícil, se ve tan duro, se ve como que es tan pesado y es que no puedo. Josué, envidiado por sus hermanos, tirado a las cisternas, odiado, no lo querían, lo desecharon, vendido como un esclavo, vendido como cualquier persona, como un pedazo de ganado, vendido, puesto en la cárcel, acusado, pasó por tiempos muy, muy difíciles, olvidado en la cárcel, pero Dios ahora, después de ese proceso, viene a ser la mano derecha del faraón. Usted ve, iglesia, que
podemos decir, wow, me gustaría tener lo que aquella persona tuvo o lo que tiene, pero nunca vamos a entender el proceso que ellos pasaron para que Dios los pusiera donde hoy en día están ellos. Entonces Josué ahora es puesto mano derecha del faraón, todo con el propósito de bendecir a aquella nación, pero aún mayor de bendecir a aquellas personas que le hicieron mal. Amén. Génesis 50:20 nos dice de esta forma. Génesis 50:20 dice, hablando él, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a mí para hacer lo que hoy vemos, lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Qué palabras tan profundas le digo. Lo que ustedes pensaron en hacerme mal, lo que ustedes pensaron que me iba a afectar a mí, que me querían hundir, me querían ver muerto, Dios que está a mi lado, escuche bien, Dios que está a su lado, Gracias, Padre. lo que le está pasando no es para muerte, Gracias. no es para muerte, es que Dios lo va a hacer para bien, porque hay preservación no solamente para usted, sino para los suyos. Hay algo glorioso que Dios está haciendo en medio de su vida, de su familia, y Dios está procesando su vida en estos momentos. Josué les explica, hermano, y cuando vemos quién fue Pedro, quién fue José, quién fue Elías, quién fue David, personas que fueron procesadas, personas que no se les dio nada porque eran tal persona o era tal grupo, personas que fueron procesadas y que Dios vieron que ahora podían ejercer el propósito con el cual Dios los había llamado en el momento preciso de sus vidas. Estemos de pie en esta tarde. Quiero que mediten en estos momentos. Quiero que cierren sus ojos en estos momentos. Hay un vino fresco que Dios está derramando. Hay un vino fresco que Dios va a seguir derramando. Que viene ese vino, viene esa gloria, viene ese poder, viene el poder, viene, hermano, un poder transformador sobre cada uno de nosotros. Cosas que usted pensaba que nunca iba a poder alcanzar o hacer, Dios te da la capacidad para hacerlo. Pero Dios quiere que este vaso sea limpio. Dios no le da a nadie porque es familia del otro. Dios no tiene hijos mimados. Dios no tiene preferidos. Dios tiene hijos e hijas. Y Dios es tan justo con aquel como el otro, no importando el ministerio que tengan en la iglesia, tienen que santificarse. Tengan ministerio o no, tienen que ser santos para el Señor. En esta tarde, Dios llama. Dios llama, escuche bien. Primero, si hay alguien que no conoce a Cristo, quiera darle su vida a Cristo, quiera confesar a Cristo, quiera cambiar su vida, Cristo vino a libertar a los que estaban cautivos. Cristo vino a dar vida al que estaba muerto. Cristo vino a dar vista al ciego. Cristo vino y levantó y levanta a los paralíticos. Da olfato al que no puede oler. Al que no escucha, Dios le limpia, sana sus oídos. En esta tarde el Espíritu Santo de Dios está aquí. Yo sé que te ha ministrado. Dios quiere que nos limpiemos. Dios quiere que si estás en pecado le pidas perdón y te arrepientas. Que si estás caminando chuecamente, te arregles delante del Señor en este día. El propósito de Dios sigue en pie con tu vida. El propósito de Dios sigue muy en pie con tu vida. Te convertiste ayer o llevas tiempo
El propósito de Dios en su misericordia sigue en pie contigo. Escucha bien. Si ese eres tú, yo quiero que pases al frente. Si tú quieres limpiar ese vaso y dices, Señor, yo quiero que tú limpies mi vaso, que me prepares. Yo sé que estoy pasando por el proceso en estos momentos, pero yo quiero recibir lo que tú tienes para mí. Si ese eres tú, el altar está abierto. Le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que sople en esta tarde, que sople sobre